vamos cerrando. La pregunta del millón. ¿Alguien va a rendir ahora en diciembre? Yo no creo, porque todavía tengo que dar cálculo para rendir esta materia. ¿Alguien? Yo tengo como idea, sí, rendir en diciembre, profe. Nicolás. Yo, según cómo salga en geodesia. ¿Cómo qué? Cómo salga geodesia 2, según cómo vaya con esa. Geodesia 2. Jodesia, le decían en mi época. Bueno, yo también. Vos también. No, yo quiero rendir, digo. Pensé que también le decías igual. Yo estoy legal. Bueno, así que vamos a dedicar algunas clases al repaso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque para poder hacer un par de clases de consulta es condición sine qua non que el alumno, adivinen qué, estudie, porque si no, no sabe qué cornos preguntar, ¿está bien? Así que yo lo voy avisando con tiempo. Sugiero, sobre todo en los que van a querer rendir, que aprovechemos esas clases de consulta, estudiando y sabiendo qué pepinos consultar, ¿está bien? Aviso con tiempo. Bueno, ya somos 11 conmigo, así que ahí es alumno. Bueno, vamos a hablar de la confiabilidad métrica en el proceso fotogramétrico, ¿está bien? Es un tema que es muy importante para el agrimensor porque tiene que entender cuál es la calidad del producto final y en cada una de sus etapas. Así, esto no lo vimos, ¿no es cierto? Perdón, por la duda. No. Me parece, sí. Sí, porque lo último que vimos me parece que fue lidar ortofoto verdadera y ¿cómo se llama? Escala versus GNC, ¿no? Perdón, profe, yo creo que esto, o por lo menos lo hablamos como mínimo, ¿eh? Yo recuerdo que hablamos de que el 80% del error era por la aerotriangulación, y ahora lo estoy leyendo, de que no sé. Esto. ¿Qué dice el pueblo? A ver. Yo la clase pasada falté igual, ahora que me acuerdo. ¿Estas diapositivas las vieron? Yo creo que eso lo vimos antes en foto 1 como parte, pero no todo lo demás. Bueno, está bien. Al menos no recuerdo haberlo visto la clase pasada. Capaz que lo comentaste o que eras lo que ibas a decir. En foto 1 pudimos haber visto así como un redondeo del asunto, sí. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Sí, y la verdad, lo que dijo el joven me alegra porque quiere decir que se le incorporó a la RAM, que eso es una realidad que tanto en la analógica, en la analítica, como en la digital, sigue siendo verdad. El 80% del error del producto final proviene de la aerotriangulación. Por más que ese error sea muy pequeñito, el 80% de ese error pequeñito proviene del proceso de aerotriangulación. Entonces, las etapas que vemos acá, así muy groseramente, serían el vuelo, que es la captura primaria de la información, porque yo tengo mi sensor captando al terreno. No se interpone nada entre mi sensor y mi teóricamente. Alguien me va a decir, pero hay un cacho de atmósfera. Bueno, está bien. Pero digamos, la captura directa es acá. Después tengo el apoyo. Es otra también una etapa directa, porque uno mide en el terreno, ¿no es cierto? Mide en el terreno. Y después pasamos a las etapas secundarias, la aerotriangulación en su aspecto de densificación, que es lo que vimos en el primer cuatrimestre, tanto como en su aspecto de compensación y ajuste, se hace sobre algo que ya fue capturado, que son los fotogramas, que vienen con, en el caso digital, vienen con la orientación externa hecha. Hagamos un esfuercito. ¿Qué quiere decir que los fotogramas vienen con la orientación externa hecha?
No, que está en vuelo, se hace el proceso durante el vuelo y ya podías ir verificando eso. Pará. Pero ¿qué tienen los fotogramas si tienen la orientación externa hecha? O sea, esto en digital, el fotograma es un archivo, ¿no es cierto? El GPS, profe, el GPS de ubicación. Estamos rumbeados. ¿Y qué me da el GPS? El GPS te da la ubicación y después tenés el estabilizador. Pará un cacho, vamos a usar las palabras un poquito más rigurosamente. Vos me dijiste el GPS te da la ubicación. ¿La ubicación de qué? De los puntos. Claro, del centro de cada foto puede ser que Del era que te daba centro la de cada foto. ubicación. ¿Y qué cornos me da del centro de cada foto? Sí, la ubicación es genérico, pero... Las coordenadas terreno. Está X y Z de terreno del centro de proyección. ¿Y lo otro que me da? ¿Y quién me lo da? Te da el estabilizador, lo que te da... No es estabilizador la palabra. No, ya sé, tiene un nombre particular que ahora no me lo acuerdo exactamente, lo tengo anotado. ¿Alguien se No, acuerda? el IMU. ¿Eh? El IMU te da El los ¿qué parámetros quiere de decir? conducción. En castellano es, Inertial Movement, o sea, ¿un qué? movimiento, ¿cómo se llama? Un inercial, dijiste. Entonces, ¿es un qué? Para saber, decirlo en castellano es entenderlo, digamos, qué corno está haciendo. Para saber la posición de una foto respecto a la otra. ¿Y qué me da eso, Paloma? La U, no me acuerdo qué es. Unit. Unidad de movimiento inercial. O sea, Perdón, lo que te da justamente no es el desfasaje en kappa, gamma y omega. no, gamma no. Y no es ¿No? desfasaje, no. Capa. Ah, pensé que te daba eso, la diferencia. Estás rumbeado, pero no lo dijiste bien. Estás rumbeado. Che, hay Yo más pensé gente ahí por ahí. A ver, que conteste, loco. No, está bien, yo pensé que te daba el desvío, entre comillas. No sé. Estás rumbeado, por eso te digo, estás rumbeado. Te falta ajustar la sintonía fina. Pero gamma no es. Capa dijiste, omega dijiste. ¿Y cuál es la otra? Y los tres ejes. Pero te falta un ángulo. Que no, es el ángulo capa, el ángulo omega, dijiste, ¿y cuál otro? Sí. Cabecera, y deriva. ¿La deriva cuál es? A esta altura de la Suárez, los que tienen aprobado foto 1 lo tendrían que saber bien, ¿eh? Los voy a desaprobar, voy a ir a borrarlo de eso. ¿No era Tita? ¿Eh? ¿Tita no era? No era. Che, hay 8 más que están mudos. ¿No es phi omega kappa? Ahí está, phi, omega y kappa. Y ahora me voy a poner a averiguar, a ver. Kappa, ¿qué es? Es el eje Z. Muy bien. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el desvío. Recién lo dijo Padai. Deriva. El otro, vamos a decir. Omega aleteo. Ajá. ¿Y sobre qué eje es? El X. El eje X. Muy bien. ¿Y el último que queda? Phi. Cabeceo. Wow. Sobre el eje. Perfecto. Alianza para el progreso, ¿no? Entre todos. Chicos, esto es. Ay, los cimientos, por favor. Bueno. Entonces, los parámetros de la orientación externa son las 3 coordenadas en sistema de terreno del centro de proyección y los 3 giros, omega phi kappa, de la actitud, ¿se acuerda de esa palabra? Actitud de la cámara. Cada fotograma digital, es decir, cada archivo, contiene esa información. Dentro de la información, además de la gráfica, de la información gráfica que contiene el archivo, tengo otra información que se le adjunta. Bueno, toda esa información es
la actitud de la cámara y las coordenadas del centro de proyección. ¿Está bien? Eso es los parámetros de orientación estándar. Entonces, el vuelo ya viene con eso. Y dije, ¿para qué hacemos aerotriangulación? ¿Y ustedes se acuerdan para qué la hacemos? Lo dije recién. Si yo ya tengo los parámetros de orientación externa. Para mejorar la precisión. ¿Y aún cómo más. se llama eso? Son dos palabras que usan los agrimensores. Com y aj. Compensación. Ajuste y compensar y ajustar. Compensación y ajuste. Y finalmente, la etapa de la cosecha, digamos, para que no se limite, pero no me digan cosecha en el final, que es la restitución. Es decir, a partir de esos fotogramas, yo levanto la información que el fotograma capturó y la registro en algún tipo de archivo, con algún tipo de criterio, para un determinado proyecto. Bueno. PIM. Las fuentes del error. ¿Cuáles son las fuentes del error que yo tengo? Bueno, el mismo fotograma. Obviamente, con el advenimiento de las cámaras digitales, la calidad del fotograma es muchísimo más, sobre todo en los últimos tiempos, que las mejores cámaras analógicas. Sobre todo, aumentó tremendamente la resolución, lo que llamamos hoy resolución radiométrica o rango dinámico, ¿no? El instrumento que yo uso para trabajar, en este caso sería una PC con su software, la observación que yo realice y qué errores sufre el fotograma. Bueno, tenemos en el pasado una que había era la falta de planeidad, es decir, el rollo tenía que estar perfectamente plano sobre el plano focal, ¿no? Si me quedaba un globito o algo así, ya me introducía error. Ahora, ¿qué necesito yo? Que la batería de sensores CCD estén perfectamente alineados y en un plano perfecto. O sea que constructivamente tengo que garantizar, porque el sensor CCD es algo físico, ¿verdad? Ocupa un lugar en el espacio y está en un determinado lugar y ordenado de una determinada manera para obtener yo esa información. Entonces tengo que lograr, primero, que estén todos funcionando, que eso ya es algo importante, que todos estén funcionando y que estén perfectamente alineados y en un plano. Tengo la distorsión dimensional. Bueno, la distorsión dimensional se ponía muy de manifiesto en los rollos. ¿Por qué? Porque el rollo era algo físico que yo primero lo tenía almacenado en un lugar con temperatura, presión constante, humedad constante. Yo un día, ¡ping!, lo agarraba, lo metía en un avión, en una cámara y me iba allá arriba. Cuando abría el agujero para que la cámara pudiera captar, entraba un fresquete, el rollo se moría de frío. Después, ¿qué pasa? El rollo tractor tironea para poder pasar foto tras foto. O sea que hay solicitaciones de temperatura, de presión, mecánicas. Entonces, el rollo, después vuelvo y lo voy a revelar. Y cuando lo revelo, ¿qué pasa? Lo someto a calor, a tracción, de vuelta el rollo sufre como loco. Por supuesto, esos materiales se construían de modo tal que los afectara mínimamente esa, digamos, falta o esa distorsión o ese error dimensional. Ahora, en la fotogrametría digital, ¿hay algún tipo de error dimensional? Por supuesto, ha sido minimizado tremendamente porque ya no tengo un rollo que yo solicito en frío caliente, eso no está. Pero, de vuelta, sigue estando físicamente la batería digamos, la matriz de CCD.
Entonces, si eso, por diversos motivos, la manipulación, qué sé yo, digamos, pierde su digamos, perfecta juxtaposición y alineamiento, también puedo tener una distorsión dimensional, mínima, pero puedo tener. Falta de nitidez. Y la falta de nitidez, en muchos casos, digamos, que la cámara esté bien, que tiene todo su sistema de lentes bien, eso, ¿no? Pero puede haber falta de nitidez. ¿Se acuerdan por qué avión volando a una determinada velocidad, medio bajo y con una alta sensibilidad en la foto? Entonces, era lo que yo les decía, querer sacarle al nene que pasa con la bicicleta ahí cerquita y me sale movida, ¿no es cierto? Entonces yo tenía en ese momento, para corregir en la época analógica, inclusive digital, analítica y digital, el sistema FMC, Forward Motion Compensation. Y después, digitalmente, el TDI, que lo que hace es retrasar el llenado de información justamente para evitar esa falta de nitidez. Ahora bien, han quedado algunos residuos de errores en los sistemas de lentes. Por ejemplo, la distorsión del objetivo. Y después dice defectos de orientación interna de la cámara, que podría ser. Y después tenemos estos dos, muy importantes, sobre todo en los vuelos a gran altura y de gran longitud. Repito, ¿cuándo son fuentes de error significativo esto? Cuando hago vuelos a gran altura y recorridos de gran longitud. La curvatura terrestre necesito gran longitud para que tenga una intervención significativa. Y la refracción atmosférica si estoy volando a gran altura, porque entonces tengo una gran masa de aire por debajo. Obviamente ya hace años se han desarrollado algoritmos que corrigen estos errores porque no dejan de ser errores sistemáticos. Quiere decir que yo metodológicamente puedo minimizar, mitigar al máximo esta fuente de error. El operador genera errores, bueno, por su acuidad visual en la determinación de este índice que debe ser posado en el terreno que se genera en el modelo estereoscópico. Eso es la calidad que tipo tiene para eliminar la paralaje entre un puntito y el otro. Y después hay errores groseros, vamos a correr acá, que puede ser equivocación. Bueno, pero acá esto no está bien, porque una cosa es el error grosero y la otra es la equivocación. La equivocación es un súper error. En general, no joroba tanto, porque es tan gordo que uno inmediatamente se da cuenta. Y hasta se da cuenta de la naturaleza del error. Típica equivocación que se da acá entre nosotros es el tema de que el señor Gauss se le ocurrió llamar a lo que matemáticamente llamamos X, él la llama Y, a lo que nosotros matemáticamente llamamos Y, el tipo la llamó X, ¿no? Entonces uno tiene una tendencia a ponerlo de esa manera y plum, claro, el dibujo le sale por cualquier lado. Bueno, eso es una equivocación. Entonces uno inmediatamente se da cuenta que es eso y lo corrige y plum, queda donde tiene que quedar. El error grosero es un error grande, pero a veces no tan fácil de identificar. Por ejemplo, yo tengo un punto de terreno que es de apoyo y no está exactamente donde yo lo he medido. Entonces me da un error grande, pero en una masa inmensa de puntos, determinar que ese es el error, que ese es el punto que está causando el error, no es tan fácil. Precisión, vamos a correr esto. Dice precisión de las coordenadas ajustadas.
¿Qué estamos diciendo acá? Cuando yo ejecuto la aerotriangulación, dijimos, sobre todo en digital, no era solamente para la densificación como en la analógica, sino que como ya tenía los parámetros de orientación externa, ¿para qué sirve? Para ajustar, compensar y ajustar. Entonces ahora lo que vamos a ver es las coordenadas ajustadas. ¿Y de qué depende? De la calidad de las observaciones planialtimétricas. La geometría del bloque. La geometría se refiere tanto a la forma del bloque de la aerotriangulación, evitando cosas raras. Hay veces que es inevitable meter algún vértice de más, pero si yo puedo tener una geometría limpia, tipo un rectángulo, mucho mejor. Pero hay otro aspecto de la geometría que se refiere a, por ejemplo, el grado de superposición. Al incrementar la superposición, el clásico, ¿se acuerdan que era el 60%? Pero si yo lo llevo a un 70, 80%, he incrementado significativamente la superposición longitudinal. La lateral era un 20, un 30, y si yo la llevo a un 50, incrementé tremendamente la superposición lateral. ¿Qué me asegura eso? La rigidez del bloque, porque al tener esa superposición, yo voy a tener píxeles homólogos en una foto, en la otra, en la otra. Es como si fuera un tornillo que atraviesa todas esas chapas que serían la fotografía. ¿Se entiende esa analogía mecánica? Me gustó la del tornillo, muy bien. ¿Se entiende eso? ¿Cómo le doy rigidez al tener mayor superposición? ¿Está? Si este píxel que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá. Y por ahí está pasando entonces un punto de enlace, porque es un punto de enlace. Entonces dice, la geometría del bloque no solo tiene influencia en la precisión, sino también en la confiabilidad de los resultados del ajuste, sobre todo en la detección de errores. O sea, ayuda a la detección de errores groseros. Calidad de las observaciones después del ajuste dependen, obviamente, del vuelo fotográfico. Acá todavía habla de escala de fotografía, hoy diríamos de GCD, de la focal, de las observaciones, o sea, del equipamiento, software y hardware, del operador, del tipo de luz, de punto de enlace que se usen. Claro, depende del proyecto. Yo creo que les había comentado, inclusive en Foto 1, yo que recuerde una sola vez vi un gran trabajo con preseñalización, que fue el catastro de San Juan y de Mendoza. Pero en general todos los trabajos son post-vuelo, es decir, se hace el vuelo, se planifica el apoyo y después se hace, ¿cierto? Y estamos hablando de vuelos catastrales, ¿no es cierto? Porque ya habíamos adelantado que la tendencia en los vuelos de gran altura, con fines de relevamiento para cartas de línea tipo Instituto Geográfico, escalas pequeñas, digamos 25, 50, 100.000, la tendencia es eliminar el apoyo. Pero para el catastro no. Para el catastro todavía hace falta tener puntos, no tantos como antes, pero sí hace falta tener puntos de apoyo. Bueno, la influencia de la geometría del bloque depende del número y distribución de los puntos de apoyo, es lo que yo le decía. Número y distribución de los puntos de enlace, forma y tamaño del bloque. Obviamente, los grandes bloques traen, no digo grandes problemas, pero grandes dificultades de manipulación y de cálculo. El tamaño de las matrices que se forman, sobre todo con las altas superposiciones que usa la fotogrametría digital, es sencillamente monstruoso. Con lo cual demanda de un hardware que esté a la altura de eso. Bueno. Generalizando, podemos decir que acá yo voy a preferir pensar en otra palabra, confiabilidad métrica, depende de los factores, tipo de cámara aérea, escala fotográfica o Escala fotográfica.
¿Qué decimos? ¿Hablamos de cada hora o sino que tendría que poner acá yo? Ok. Cantidad de píxeles. No, ok. Altura de vuelo. Ah, ok. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien, lo llevaba para ese lado. Listo. Y que justamente era lo que yo decía, chicos. Sí, Hoy en que día ahora se ha se dice así. Está bien. reemplazado el uso. Yo les dije la verdad de la milanesa, les mostré, digo, loco, fíjense que el concepto de GCD es análogo al de escala de vuelo, pero hoy se usa GCD, no escala. La superposición, aumenta la confiabilidad, número de distribución de puntos de apoyo, forma y tamaño, método de ajuste, incorporación de datos externos. Estos son parámetros adicionales. El método de introducción de parámetros adicionales, bueno, excede esta cátedra, es parte de la fotogrametría. Bueno, no me puedo ir por las ramas porque introduce ecuaciones nuevas, estos parámetros adicionales, y se usa en la orientación de imágenes de satélite. Cuando yo uso técnicas fotogramétricas para orientar imágenes de satélite. Bueno, dice, hay que hacer constar que habrá que distinguir entre confiabilidad teórica y confiabilidad empírica o experimental. En este tema se van a abordar principalmente las teóricas. Existen publicaciones más que abundantes de trabajos efectuados en campos de pruebas experimentales, en los que se estudiaron y analizaron la confiabilidad del ajuste de bloque, llegando a conclusiones muy similares a los teóricos. Habíamos hablado que era un campo de pruebas con ustedes, ¿no? No recuerdo. Yo yo tampoco, profe. Estaba pensando, pero yo no recuerdo. Voy a meter acá una diapo. Téngame paciencia. Voy a hacer un dibujito. Bueno, vamos a escribir un poco más. Okay. Y ahora vamos a alinear un poquito. Duplicar. Vamos a poner un titulín acá que diga campo de pruebas. Bueno, fíjese, ¿qué son estos triangulitos? Estos triangulitos
son Punto de apoyo, paf. efectivamente, cada uno de ellos es un PAF y tridimensional. Un PAF X y Z, cada uno de estos. Quiere decir que yo tengo un área muy estudiadita que a una determinada distancia me quedó medio fulero ahí. Esto quería ser derecho, ¿no? Ay, se me fue para el otro lado. Esa otra vez chingado. Bueno, esta distancia entre punto, meter en paciencia, se entiende que es la distancia entre coso y coso, ¿no? Yo la conozco, esta distancia D. Ese es un dato conocido. Obviamente, también conozco las... Ahí está. Conozco la distancia entre puntos, conozco esta otra distancia y conozco perfectamente las coordenadas de todos los puntos que llené este campo de prueba. ¿Qué hago? Lo vuelo con un determinado avión, una determinada cámara, con una determinada distancia focal. ¿Está bien? Siempre igual. Eso no lo cambia. ¿Y qué es lo que voy a ir a cambiar? Esto lo vimos, me parece, en foto. Pero, yo, en lugar de, en el primer cálculo de compensación que hago, incluyo a todos los puntos de apoyo. En el segundo le retiro, por ejemplo, esta o sea, una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. ¿Está bien? En el tercero le retiro esta. Una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Una sí. Y voy reduciendo. Entonces puedo hacer en un esquema de tipo cartesiano, XY, ¿no? Una nube de puntos de acuerdo. Bueno, es un punto grande. Inicio. Duplicar. ¿Qué pasa? Yo digo, acá pongo distancias que van aumentando para allá y acá pongo errores que se observa que va aumentando para allá. Entonces yo voy a tener una nube de puntos que según la distancia me va a dar los diferentes errores que se van a ir produciendo. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, en cierto rango puedo hacer una regresión lineal. Con mínimos cuadrados. Por ejemplo, lo llevo a esta forma, a esta línea. Vamos a poner otro color para que se vea, ¿no? Bueno, ¿está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces, esto es un campo de prueba, es un lugar de trabajo donde yo puedo averiguar los errores que tengo si voy separando el apoyo. Entonces digo, bueno, para este proyecto me conviene cada tantos puntos de apoyo, para este otro proyecto cada tanto, ¿está bien? Pero también puedo ver en el campo de pruebas la calidad de una cámara. Entonces, este campo, que en la Argentina había uno en Córdoba y otro en Chubut, que creo que ya
no están usándose. Bueno, estos campos han existido en Europa, en Oberschwaben, había uno famoso, son los que contribuyeron a la determinación de las nuevas tecnologías y al control de las cámaras aéreas. Así que esto genéricamente es un campo de pruebas. ¿Les quedó más o menos? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, qué sé yo. Bueno. Tema que hay que analizar en cada vez que acá dice las fases que vamos a recorrer. Muy bien. Acá dice orientación interna, orientación relativa, orientación absoluta. Modernamente, después del 2010, todo esto ha quedado, no es que ha desaparecido, sino que nada por aquí, nada por allá, quedó oculto por el software de tratamiento que genéricamente se lo llama aerotriangulación. ¿Por qué? Repito 502 veces para que se acuerden. Los fotogramas ya vienen con la orientación externa de cada uno. O sea, el omega phi kappa de la actitud de la cámara en cada instante de toma y X y Z del centro de proyección en cada instante de toma. O sea que todo esto, que se acuerdan que era la interna y después estos dos formaban la externa. Ya lo tengo resuelto, ya lo tengo, más o menos. Por eso entró a la aerotriangulación para hacer el ajuste y la compensación. Pero todos estos valores siguen teniendo vigencia. Entonces dice, si es una cámara digital directamente, no debería haber una especificación de tolerancia, porque la orientación interior es automática y el operador no interviene para nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? En la relativa hay una relación directa con el píxel. Acá fíjense que está dada en la planimétrica y en la altimétrica, EXY y EZ. Fíjese que la EXY, esto es una recetita que les puede servir, está proporcional a medio píxel. ¿Cuánto proporcional? Raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 1,44. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo relaciono yo eso con el error o la tolerancia en Z? F sobre B, que es la relación, ¿se acuerdan? F sobre B, que era la relación distancia focal, separación entre los fotogramas. Los fotogramas, muy bien. La relación F sobre B es la que me relaciona el error planimétrico con el altimétrico. Entonces acá hace lo mismo. Yo tengo este error y lo relaciono con F sobre B. Y la absoluta, en la parte Z, es 0,15 milímetros de la equidistancia, que es realmente planimétrica y altimétricamente aceptable. Muy bien, acá tengo los datos, los procesos y los resultados de un proyecto fotogramétrico moderno, digamos. Yo tengo los datos que son los fotogramas, si es necesario los puntos de apoyo, y si hay un milagro, porque esto es los llamados puntos de control o verificación. Vuelvo a repetir, atenti, que mucha bibliografía le llama puntos de control a los puntos de apoyo. Control points viene del inglés, ¿está bien? Bueno, pero no son, si ustedes leen control points o puntos de control, miren bien a qué se están refiriendo. Porque estos puntos son, digamos, de verificación. O sea, no dan apoyo a estos puntos, sino que verifican la calidad del producto. Este gran proceso que queda oculto mediante el gran proceso de aerotriangulación, y una vez que yo tengo el bloque armado, puedo
generar los distintos productos, que son la restitución, los modelos digitales de elevaciones y las ortofotos o las ortoimágenes. ¿Está bien? Esos son los grandes productos que hoy en día se obtienen. Muy bien, acá tenemos una secuencia de un diagrama de flujo, le decían antes, ¿no? Pero bueno, esto prácticamente, esto ha desaparecido, es decir, ustedes en la práctica ven orientación interna, inclusive digital, no sé si ya la empezaron a ver. Orientación interna, sí, llegamos hasta... Digitalmente, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero en las empresas, en general, todo ese proceso lo hace el mejor fotogrametrista que tiene, y después le entregan a los operadores a un software que nosotros tenemos, que esperemos que puedan ver, que es para restituir, nada más, que es lo que hace la masa de los operadores laburantes hoy. Control de calidad posicional. Esto es muy importante para el agrimensor, ¿no? Dice, a pesar de que todo el proceso ha de ser controlado fase por fase, hay que realizar un control de calidad con datos externos que no hayan intervenido en el proceso. A esto se lo ha llamado tradicionalmente, es decir, control a priori y control a posteriori. Claro, ¿por qué tenemos el control a priori? Porque el control a priori es más baratito en el principio. ¿Por qué es más baratito? Y porque no tengo que ir a medir puntos de verificación, no tengo que hacer más nada. Lo terminé y... Ahora, ¿qué me exige ese control a priori? Que yo cumpla rigurosamente cada una de las etapas. Es decir, que vuele con el avión, la cámara, que corresponde, a la altura y con el GCD que corresponde, que haga el trabajo de aerotriangulación con una persona bien entrenada, con el hardware y el software que corresponde, y que restituya con un hardware y software y una persona bien entrenada, y que sea la que corresponde. Si yo hice todo eso, puedo decir, logré la confiabilidad métrica requerida por el proyecto, sin tener que ir y fijarme. Bueno, la verdad de la milanesa es que en muchos organismos, y he verificado con tristeza que sigue sucediendo, es que tenés que hacer dentro de un gran plan de trabajo, que dice, este año vamos a hacer 2 cartas, 3 cartas, 5 cartas. Vos tenés que volar, tenés que apoyar. Bueno, sí, tenemos un vuelo de hace 3 años. Apoyo tenemos poquito, pero hay unos puntos que se podrían identificar en este vuelo. Y entonces después habría que mandar para complementar. Bueno, haría falta, qué sé yo, 60 puntos para complementar. No, muy caro, no tenemos para las comisiones. Y va a 15 puntos. Vamos a tratar de distribuirlo bien. Entonces vos tenés un vuelo de hace 3 años, un apoyo viejo que no sabe de qué confiabilidad tiene y si lo podés identificar bien, y para ayudarte un poquito te dan 15 puntos, distribuidos como puede. ¿Y tenían campo de prueba? No, acá el campo de prueba, olvídate, el campo de prueba es una exquisitez que se usa una vez en la vida y ya está, nada más. Nosotros no. Lo que vos me podés preguntar es, ¿y se hace control a posteriori? Ese sería el asunto. ¿Está bien? Es decir, yo estoy en una zona de cualquier lugar de la República y tengo eso. Eso es lo que me pasó a mí los 11 años que estuve en el Instituto Geográfico y que el otro día, estando allá con los alumnos de la Escuela Técnica, de la Facultad de Ingeniería del Ejército, pude hablar con un viejo amigo y sigue pasando lo mismo. Entonces, cuando viene el memorándum del jefe y te dice, bueno, dígame si esto es regular o expeditivo, términos que ustedes ya conocen, yo se los he mencionado, que es la forma de calificar una carta, ¿qué confiabilidad tiene en términos estadísticos? Y vos te matás de risa.
Porque si, ¿qué le voy a decir si usted me dio un vuelo de hace 2 o 3 años y no sabe cuándo? O un cacho hace 2, otro cacho hace 3, un apoyo viejo y que hay que ver si lo identificaron bien, y lo que se le pidió de apoyo terminó dando la cuarta parte. No se puede. No se puede dar un valor de identificación. Entonces, ¿cuál sería la manera para poder dar ese valor de confiabilidad con cierto riesgo? Haciendo un control a posteriori. Entonces ve que dice, hay que realizar un control de calidad con datos externos que no hayan intervenido en el proceso. ¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir? Que tengo que mandar una comisión a medir puntos que yo no los voy a meter adentro para mejorar, no, porque son puntos que son para controlar lo otro. ¿Está bien? Entonces dice, para ello usamos los puntos de verificación. Si yo tengo un organismo y soy riguroso, esos puntos de verificación los levanto mientras hago los puntos de apoyo, porque ya que estoy, los hago. Dice, se define error a la diferencia entre el valor medido y el valor real, a partir de los errores medidos en los puntos de verificación, a los cuales se los considera como valor verdadero, entre comillas, se obtendrán los siguientes estadísticos, es decir, parámetros estadísticos, para posteriormente compararlos con las tolerancias. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les comenté el viejo término tolerancia? ¿A qué se refiere? Sí, usted lo comentó. Te estoy pensando. Sí, lo comenté. Es un término riguroso, no es cualquier cosa. Sí, es la cantidad de desvíos respecto de la media, ¿no? Donde pueden caer las mediciones. Cuando los viejos antepasados nuestros decían, esto ha sido medido con una tolerancia de 12 centímetros, ¿qué quisieron decir? Que todos los puntos tienen un error menor que 12 centímetros. No, que el 95% cae dentro de la cortana de Gauss, ¿no es así? No, está muy orientada, Paday. A ver, ¿cuántos sigmas tenemos? El sigma. Un sigma, 2 sigmas, 2 sigmas o 3 sigmas. Muy Porque bien. debería del Entonces, 95. El 99 tiene que estar por debajo de 3 sigmas. 3 sigmas. De 12 centímetros. Pero el 95 tiene que estar por debajo de 6 centímetros. Claro. ¿Sí? Sigma sobre 2. Claro. Y el 68 tiene que estar por debajo de 4 centímetros, sigma sobre 3. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, Sí, cuando yo hablo de tolerancia, atenti, no es que todos los errores los errores están por debajo de la tolerancia. No. Cuando se utiliza ese término es riguroso y es una confiabilidad entre sigma. Y yo les había comentado que hoy en día se toma un valor que es 1,64 de sigma, que es el 90% de la curva, sale más baratito. Eso no solamente se hace en fotogrametría, también se hace en topografía, porque yo en topografía... Obviamente, en geodesia, topografía, claro. Exactamente, sí señor. Bueno, y acá tenemos nuestros viejos parámetros estadísticos conocidos, el error medio, ¿no? Y el desvío estándar. ¿Se entiende? Esto ustedes ya los conocen. Las tolerancias para las desviaciones centrales, los errores obtenidos con los puntos de verificación han de distinguirse según sean planimétricos o altimétricos. Desviación estándar planimétrica, en términos digitales, 1/3 de píxel multiplicado el denominador de la escala de vuelo. Y acá tengo la medición de punto de campo. Desviación estándar planimétrica máxima será la medida en el gabinete al cuadrado más la medida en el campo al cuadrado y obviamente le saco la raíz cuadrada.
Ya vamos terminando, ánimo, ya empieza el fin de semana, no desesperen. Error altimétrico en punto acotado. Esto es bastante importante porque lo que me está señalando es un techo, repito, techo. Mejor que esto yo no voy a poder hacer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un punto aislado, perfectamente identificado, perfectamente apoyado, cosas, y perfectamente apoyado, digamos, es una entelequia, ¿no? Pero está como si fuera perfectamente apoyado. ¿Y cuál va a ser el error de ese punto único? O sea, que el tipo se puso ahí, el mejor operador se puso ahí, y está todo el modelo perfectamente apoyado, y a ver, ¿qué error le da? Bueno, este museta es el error. La H es la altura de vuelo. La B es la base entre dos sucesivos. F es la vieja y conocida distancia focal. Y sigma Z es el error de medición en la paralaje horizontal. ¿De quién depende? Del operador que labura. ¿Cuál es un valor medio internacional? 10 micrones. Es decir, el tipo le chinga, es decir, en lugar de juntarlo perfectamente a los dos puntitos, le chinga 10 micrones. Ese es el valor medio internacional. En general, digamos, los buenos operadores estaban hablando de 8 micrones. Y yo he tenido oportunidad de hacer trabajos que fue uno de los primeros trabajos del Grupo de Investigación y Desarrollo en el Instituto Geográfico, y pudimos verificar que la calidad de los operadores de ese entonces, en muchos estaba en 5 micrones. O sea, tiene un ojo increíble, increíble. Con lo cual, como todo lo demás es fijo, a la H, la B y la F, lo que hay, es si vos mejorás esto, mejoraste esto. Pero atenti, esto te da el techo para un proyecto, porque después si vos vas a tirar curva de nivel, si vas a hacer cosas, va a ser peor que esto. Lo que te está diciendo es, con esta altura de vuelo, con esta focal y con esta base, considerando un operador que tiene póngale que 10 micrones le ponemos, no vas a tener un error menor que este en altimetría. ¿Se entendió por qué es un techo? Yo lo estoy releyendo, profe, por eso no contesto. El resto del pueblo se les complicó. Voy de vuelta. No, está bien. O sea, todas las variables que están ahí dentro de la fórmula son errores mínimos que se van a cometer. Por lo tanto, digamos que no están afectados. La altura es la altura que está. La altura es la altura. La B es la B. La F es la F. Acá tenés un error en la medición de la paralaje horizontal, porque la vertical es espuria, la tenés que eliminar, acordarse, ¿no? La horizontal, que depende del operador. O sea que acá lo único que podés mejorar es esto. Y es poco. O sea que es lo que te hace mejorar a este, que es el error gordo del proyecto, en el aspecto altimétrico. Obviamente que si vos tenés una buena calidad altimétrica, la planimétrica va a ser muy buena. Entonces, lo que quiere decir esto, que me da un techo. Si yo no puedo, a mí me dicen, yo quiero tener un error de 20 centímetros. Si esto me da 25 centímetros, por ejemplo, 20 centímetros en curva de nivel, me dicen así, yo quiero tener un error de 20 centímetros en curva de nivel. Si esto me da 25 centímetros en un solo punto aislado, ya nunca jamás voy a poder tener 20 centímetros en curva de nivel con esta H, con esta B y con esta F. ¿Se entiende ahora? sí. Por eso es un techo. Entonces esto es una cosa rápida, que ustedes si le preguntan pueden hacer la cuentita y rápidamente pueden decir, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque esto lo que está diciendo es con una determinada cámara a una determinada altura de vuelo y a una determinada superposición. Eso es lo que está diciendo. ¿Se puede? Bueno, entonces acá le ponen 10 para estar tranquilos y ver cuánto le da el mu. Entonces después hay otras recetas, es decir, bueno, la curva de nivel, ¿cuánto va a estar? Y generalmente va a ser de 3 a 5 veces peor que esto.
¿Mm? De 3 a 5 veces peor que esto. Confiabilidad altimétrica, dice, depende de la relación, como siempre, base fotográfica, altura de vuelo. Perdón, profe, ¿puede volver atrás un segundo la diapositiva Sí, anterior? señor, sí, señor. Dígame. Usted dijo recién que el error en la medición del paralaje le ponen 10, pero ¿eso de dónde sale? ¿Es información que trae la Eso lo tiene cámara? bueno, entonces le cuento la anécdota para que lo entiendan bien. Lo que hicimos en el Instituto Geográfico hace muchos años fue torturar a los pobres operadores, que había muchos en esa época, que nos parecían pocos, pero hoy, comparado con lo que es hoy, era una multitud. ¿Qué hicimos? Elegimos 3 tipos de terreno. Uno que era bien llano, uno suavemente ondulado y otro montañoso. En esos fotogramas, en esos modelos, se marcaron puntos, identificados perfectamente, ¿no? Pero varios puntos, ¿no? Y todos los operadores recibieron esas mismas fotogramas que se pidieron. La verdad que nos dieron bolilla, no sé cómo, ¿no? Hacer eso. Bueno, se pidieron copias, se marcaron los mismos puntos, y entonces todos los operadores tenían todos esos modelos. ¿Está bien? ¿Qué les pedimos a los operadores? Que repitieran la observación, que fueran y vinieran primero en el modelo llano, después en el suavemente ondulado y después, llueve como la gran 7. No saben lo que es esto. Se salvaron de venir de ir a la facultad. Bueno, sí, acá se largó la tormenta también, hay unos vientos terribles. Tremendo. Sí, terrible. Pobre mujer, sí está dando clase, pero espero no perder. Bueno, el asunto es el siguiente. Los tipos tenían que leer ping, ping, ping los puntos. ¿Cuántas veces? 25 veces. Hace en el suavemente ondulado, en el movido, perdón, en el llano, en el suavemente ondulado y en el movido. Cuando llueve, ¿qué usamos? ¿Y qué se podía sacar de eso? Piloto. Cuando yo medía un montón de veces todos esos puntos, ¿qué saco? Igual que en topografía, sacaba los desvíos, ¿está bien? De la media, del valor medio que se había obtenido, le sacaba los desvíos. ¿Está bien? Y después de eso, dividiéndola por la escala de vuelo, decía, bueno, viejo, vos le chingaste al mismo punto, midiendo el mismo punto tantas veces, para un terreno ondulado, tuviste un desvío de tantos micrones. Para un terreno llano de tantos micrones, que son más difíciles los llanos. Y para un terreno montañoso de tantos micrones. Y ahí pudimos caracterizar a fulano, mengano, sutana, perengana. Vos tenés 8 micrones, vos tenés 7 micrones, vos tenés 5 micrones. Así lo pudimos identificar. Estos trabajos se han hecho internacionalmente. Entonces se dijo, el valor internacional suele tomarse en 10 micrones. Es decir, una persona, un operador entrenado, más o menos, le chinga 10 micrones. Bueno, los del instituto eran mucho mejores. Y había tipos que tenían 5 micrones. ¿Se entendió? ¿Respondí bien? Sí, ahora sí se entendió, profe. Pero entonces, esa estandarización depende, es un poco de la capacidad de la persona que lo hace, más... Indudablemente. Bueno, por supuesto que para un mismo instrumento, mismo equipamiento, un mismo fotograma, si está todo en las mismas condiciones, por eso todos tenían, se operó con los mismos instrumentos, todos tenían en ese momento los Planicom, todos tenían el mismo modelo estereoscópico, porque eran copias de diapositivas del mismo fotograma, y eran los mismos puntos para poder comparar entre los diferentes operadores, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, eso fue un trabajito que hicimos nosotros. En total eran 40.000 observaciones. Fue tremendo. Y bueno, el procesamiento de eso, hubo que hacer un programa para procesar eso. Bueno, entonces ahí me dio este valor. Pudimos averiguar el valor personalizado para cada uno. Después me pidieron hasta que les hiciera un informe a cada uno, y lo hicimos, por supuesto, firmado por el instituto, de que ese tipo tenía esa calidad. ¿Por qué? Porque le servía para el laburo. Eso lo llevaba a un laburo afuera y decía, mira, yo tengo el ojo así, está, y firmadito por el instituto. Bueno, avanzo entonces.
la desviación estándar altimétrica en la de medición digital va a tener que ser menor o igual la Z que la planimétrica, ¿no? Y teniendo en cuenta la desviación del punto al medir en el campo, o sea, en Z, o sea, si yo pudiera mandar a verificar en el campo, tengo este sigma Z chiquito que es en el de gabinete, el Z grande que es en el mismo punto pero medido en el terreno con otro método, al cuadrado la suma de raíz cuadrada es lo que me va a dar la desviación altimétrica estándar máxima. Y acá, una preguntita, perdón, profe. En la diapositiva anterior, había dicho que si teníamos... Estoy hablando. se cortó. Perdón. No, si teníamos un desvío estándar en Z, asegurábamos que en planimétricamente, si era el chico, y planimétricamente iba a ser mucho más chico. Entendí eso, yo no sé. Y ahora es como que... Esperá que no te escuche. Lourdes, A ver, creo que te interpreté. estoy en clase. A ver, Anda arriba, te lo por digo favor. de otra manera. En el instituto había dos fórmulas para el cálculo del apoyo. Una que era altimétrica y otra que era Llévatela, Santiago, por planimétrica. favor. ¿Está bien? La más exigente era la altimétrica, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿por qué era eso? Porque había en esa época medir, hacer lo que llamaban las líneas de nivelación era muy barato, en cambio medir puntos planimétricos eran muy caros, entonces valía la pena diferenciarlos. O sea, se hacían más líneas de nivelación que líneas de puntos planimétricos, ¿no? Pero cuando vino el GPS, que te dan las 3 coordenadas, ¿sí? Por supuesto con la corrección correspondiente a la Z, porque la da elipsoidal y vos la querés geoidal, entonces directamente, en lugar de elegir de las dos fórmulas, dijimos, bueno, vamos a elegir la más exigente. Claro, podíamos haber sido la más baratita. ¡Anda para la arriba! Más baratita era elegir la fórmula planimétrica, o sea, separábamos más las líneas de puntos. Entonces elegimos la más exigente. Y la más exigente era la altimétrica. Meto más puntos para garantizar que altimétricamente va a estar bien. Y entonces, garantizando que altimétricamente va a estar bien, estoy garantizando que planimétricamente va a estar bien. ¿Se entiende ahora? Sí, está bien. Justo lo que pasa es que me interrumpieron acá en casa y bueno, por eso Está. no pude terminar la pregunta, pero nada, se reducía a eso, que antes había entendido Pero que... está claro con el ejemplo. Sí, está bien. Bueno, y para terminar, me pasé 9 minutos. ¿Qué tenemos acá? Y acá tenés el gran proceso fotogramétrico digital, tenés el vuelo, donde tenés los grandes procesos automatizados, la aerotriangulación que llamamos, que es qué corno era el ajuste y compensación de todos los fotogramas digitales y forman el bloque fotogramétrico, ¿está bien? Entonces, fíjate que acá te está mostrando esquemáticamente ese bloque, cómo se forma, se ajusta y se compensa. ¿Por qué? Porque ya vienen con los parámetros de la orientación externa. Después entro a la producción de ortofotografías o ortoimágenes, puedo hablar de ortofotos verdaderas, y después al modelo digital de superficie. Obviamente, si estoy haciendo relevamientos para organismos en particular o para catastro, es decir, que hacen cartas de línea, bueno, tendré procesos de restitución, ¿no? Y después, ¿qué tendré? Carta de línea, la carta topográfica de línea o la carta catastral, que en realidad es un archivo catastral, es decir, en catastro no se usa hacer una carta porque el cambio es tan constante que lo que tengo yo es un archivo digital, ¿no? La carta de imagen, que es un resultado económico que en menos de una semana puedo producir de vuelta. Un servicio web de cartografía, es decir, publicar eso permanentemente y actualizarlo a través de la web. Y después, bueno, proyectos especiales. Y a veces, cuando se puede, antes era lo único que había para difundir, ahora no, pues tenemos la web, pero siempre queda la impresión y la publicación de cartografía. Bueno, este sería un completo de las etapas modernas de la producción cartográfica. ¿Se entendió la clase de hoy, jóvenes?
Sí, profe, sí, sí. Estuvo bueno. Sí, profe. Sí, sí. ¿Dudas, inquietudes? No, por ahora no yo. Buah, entonces lo que le voy a pedir, yo acá más o menos ya pusimos, quedaría una cosa que es el TDI, alguna cosita exquisita más, pero ya estamos en camino, ya estamos con lo que yo les quería dar. Entonces, acá viene lo que les voy a pedir, que es estudiar para las clases de consulta, ¿está bien? Porque seguramente de las que tenemos, que nos quedan, que no sé si contamos, eran 6, ¿puede ser? Sí, 6. Creo que sí. Bueno, 2 van a estar dedicadas a parcial, el parcial y su recuperatorio, así que nos quedarían 4. Hay una que no puedo venir y quedan 3, así que esas yo las quisiera dedicar a, bueno, una que puede usar un cachito para eso que falta, pero después para repaso general, porque llegar lo mejor posible al final y no tener ningún sobresalto. Porque noto que mucha bola no me han dado, yo pedía ir estudiando durante el año, pero bueno, esta última parte del año darle bola, sobre todo a aquellos que van a querer rendir en diciembre. Está bien, profe. Usted dice que ya a partir del viernes que viene empezaríamos... No, el viernes que viene doy clase, que es el primero. El 8 sí. No puedo dar. O sea, el primero haría una partecita que le está faltando de teoría y ya... Exacto, y ya, bueno, y si quieren yo les hago el repaso, empiezo a hacer el repaso, pero para las otras clases les pediría que estudien ustedes un poco para poder hacer las preguntas, las dudas que van teniendo, ¿está bien? Sí, me parece que está bien, porque tendríamos la clase que viene, haríamos una especie de repaso. El 8 usted no viene, así que tendríamos 15 días para estudiar bien todo. No sé cuándo van a tener el parcial, pero esto no se va a oponer al parcial. Claro, ¿no? Va de la mano, así que no hay problema. Por eso no creo. Bueno, lo dejo en paz, les deseo un lindo fin de semana, pórtense. Profe, ¿cómo anda el profe que fue, que estaba medio... Mirá, hablé por WhatsApp ayer y bueno, está ahora, está bien, de muy buen ánimo y sé que le tienen que hacer una intervención que esperan que ande todo bien. Así que